Hoy yo quiero compartirte una palabra que Dios puso en mi corazón toda esta semana. Y ayer cuando me dijeron que me tocaba compartir la palabra, igual típico uno se pone nervioso y dice, ¿de qué hablo? ¿Qué predico? ¿Qué digo? Y Dios traía una palabra a mi corazón que hoy quiero compartir contigo. Yo quiero hablarte acerca de las convicciones. Así que te quiero pedir que tomes nota de lo que hoy yo quiero compartirte. Es una palabra que a mí me bendijo mucho y que sé que a ti también te va a bendecir. Así que si tienes tu teléfono o alguna nota, una libreta, toma apuntes porque estoy seguro que Dios te va a hablar, así como lo hizo conmigo. Mi nombre es Nicolás, tengo 26 años, vengo a Manantiales hace muchos años, ya como hace 10 aproximadamente. Estudio odontología, voy en 5º año. ¿Qué más te puedo contar? Soy el tercero de 5 hermanos, estoy de novio, me voy a casar en un poquito más de un mes, el 3 de septiembre, con una hermosa mujer, la mujer más linda del mundo, Pauli. Y hoy tengo la responsabilidad de compartirte esta palabra, así que espero que se entienda y que la puedas recibir también. Bueno, yo te dije que te iba a hablar de convicciones y lo primero que te quiero comentar un poco es el panorama general que estamos viviendo como mundo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero estamos viviendo tiempos súper raros, como súper convulsionados, súper movidos, ¿cierto? Y la palabra que más hoy día como que escuchamos son cambios. Todo cambia. Si se dan cuenta, estamos viviendo el cambio climático. Acá en Chile, por ejemplo, en Santiago, anuncian para la próxima semana una máxima de 30 grados Celsius, en pleno invierno, raro. También vivimos cambios sociales. Hace unos años atrás, el 2019, en Chile vivimos un estallido social. Y producto de eso, hoy día se está escribiendo una nueva constitución que está cambiando como todas las bases del país y todo eso. También hemos vivido cambios con la pandemia. La pandemia ha hecho que cambie nuestra forma de vivir. Muchas cosas que antes hacíamos, hoy no podemos hacer. Tuvo que cambiar nuestra manera de relacionarnos con las personas. Tuvimos que empezar a ocupar mascarilla, el alcohol gel, tomar la temperatura. Tuvimos que encerrarnos en nuestras casas en la época más dura de la pandemia. Y hoy que estamos como saliendo, también no vuelve a la normalidad, porque tenemos que vacunarnos. Acá en Chile nos piden el pase de movilidad y todo eso. Entonces estamos viviendo muchos cambios. Y hay cambios culturales también. Por ejemplo, ahora hace poco le cambiaron el nombre a un dulce, a la negrita. Ya no se llama más negrita, ahora se llama choquita. Así que si hay algo que caracteriza estos tiempos es que todo está cambiando. Todo cambia. Y en estos tiempos de tanto cambio, de tanta convulsión, de tanta incertidumbre, por decirlo de alguna forma, si hay algo que nosotros necesitamos, es certezas. Si hay algo que nuestra vida necesita, es convicciones firmes. Y yo quiero leerte, busqué algunas definiciones de convicción. Y convicción, según la RAE, según el diccionario, dice que es como una creencia fuerte, arraigada e inamovible. Y también, que es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Y para desarrollar un poco más esta idea, quiero contarte y leerte un poco la historia de un hombre extraordinario de la Biblia, que está en el Antiguo Testamento, el profeta Daniel. Y cuando yo pensaba en esta palabra, me acordaba de Daniel, porque si se fijan, para los que han leído la Biblia, conocen un poco la historia de Daniel, Daniel vivió un tiempo muy parecido al nuestro. A él le tocó, Daniel era un hombre de la nobleza, era un hombre rico. Y ocurre en una parte de la historia que al pueblo de Israel lo toman prisioneros. Y entre esos toman prisionero también a Daniel. Daniel era un joven. Y a Daniel lo toman, ¿cierto? Lo llevan prisionero y deja de ser un noble, una persona de una situación económica y social importante, a ser un esclavo, ¿cierto? Y te voy a leer un poco algunos versículos que quiero compartirte de su historia. Su historia es muy larga, si puedes léela. Pero yo rescaté algunos importantes que están muy buenos. Fíjense, Daniel 1:3 dice: entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener ningún defecto, tenían que ser de buen parecer, inteligentes y en toda forma del saber,
dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes de las enseñanzas de la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de manjares del rey, del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Entonces el jefe de los oficiales le puso nuevos nombres a Daniel. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Bueno, esto es lo primero que te quiero compartir. Si tú te fijas, Daniel tuvo que vivir un cambio brusco, un cambio radical. Lo sacaron de su nación, de su tierra, le llevaron esclavo. Y no solo eso, sino que le cambiaron el nombre también. Luego, en el versículo 8, avanzando en la historia, dice que el rey le iba a dar para que comieran de lo que él comía en su mesa, de la carne, del vino, de todo lo que estaba en su mesa, ellos iban a poder comer. Y el versículo 8 dice, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Y acá vemos la primera demostración de la calidad de hombre que era Daniel. Un esclavo no tiene la capacidad de pedir nada, un esclavo solo tiene que obedecer. Y por lo general, si no obedece, el castigo es la muerte. ¿Y Daniel qué hizo? Entendamos de nuevo, lo sacaron de su tierra, le cambiaron el nombre, lo obligaban a hacer cosas que él no quería. Pero aún con todo eso, él permaneció firme en sus convicciones. Cuando lo obligaban a contaminarse con una comida que él no iba a comer, él decidió no hacerlo. Y tuvo la osadía, la valentía de pedirle al jefe, que era como el oficial, ¿cierto?, que él no lo iba a hacer y que le diera la oportunidad de comer otra carne, ¿cierto? O sea, otra comida, que no fuera carne, ni vino, ni nada de lo que a ellos le iban a dar. Luego, en el versículo 17, igual del capítulo 1, está el desenlace de esta parte de la historia. Dice, a estos 4 jóvenes, a Daniel y sus amigos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visión y de sueños. Hubo una característica que tuvo Daniel y sus amigos, y era que ellos eran excelentes en todo. Eran fuertes, eran inteligentes, eran unos cracks, eran súper talentosos, eran buenos en todo. Y algo que los caracterizó fue que, a diferencia de los otros jóvenes, igual que ellos decidieron hacer un pacto y decidieron guardarse y decidieron ser fieles a sus principios. Y eso les permitió que más adelante, como les leía recién, ellos fueran respaldados y se destacaran por sobre los otros. Avanzamos en la historia. Daniel y sus amigos seguían en el reino, ¿cierto? Seguían siendo esclavos y tenían que obedecer las reglas que ahí estaban. En un momento el rey de la época manda a hacer una estatua de oro gigante. Y la orden era que todos los que estaban ahí tenían que postrarse y adorar esa figura. Pero Daniel y sus amigos amaban a Dios y sabían que dentro de los mandamientos está que no pueden adorar a otra figura que no sea Dios, que no pueden adorar a falsos dioses. Entonces ellos, firmes en sus convicciones, decidieron no hacerlo. Y fíjense lo que pasa en la historia. En Daniel 3:16, les voy a leer. Dice, Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor, no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de su mano Él nos va a librar. Cuando pasa esto, el rey se enoja, se molesta, porque lo ve como una ofensa. Dice, ¿pero qué se creen ustedes que no me hacen caso a mí, que soy el rey? Voy a avanzar un poco en la historia rápido para no leerles porque igual es un poquito larga. ¿Qué pasa? El rey se enoja. Además, los que estaban alrededor como que le metían más cizaña y le decían, oh, mira, qué desobediente, qué atrevidos, que no te quieren hacer caso. Y el rey, ¿qué hizo? Mandó a que calentaran el horno al máximo, que hirviera, así como que ni siquiera lograran entrar y se iban a quemar.
entran al horno y los oficiales que lo llevaban, los escoltas, apenas lo iban entrando al horno, caen muertos de la alta temperatura que ahí había. En cambio, estos 3 hombres, los amigos de Daniel, entran al horno y de afuera pueden ver cómo hay una 4ª figura que está con ellos. O sea, aparentemente habían 4 hombres dentro del horno. Fíjense después cómo termina la historia. Dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron del medio del fuego. Y miren lo que dice acá, dice, ninguno de ellos ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni siquiera tenían olor a fuego, nada, salieron intactos. ¿Qué te quiero mencionar con esto? ¿Y qué quiero que podamos extraer de esta historia? Si te fijas, estos hombres, Daniel y sus amigos, tenían todo en contra para obedecer a sus principios, para obedecer a su fe, al amor que ellos tenían por Dios. Porque se ponía en riesgo lo más valioso que una persona puede tener, que es su vida. En cambio, ellos decidieron arriesgar su vida con tal de ser fiel a Dios. ¿Y saben lo mejor de todo esto? Que Dios los respaldó. Porque pudiendo morir en el instante en ese horno, Dios los salvó. Y Dios estuvo con ellos, Dios no los dejó. Si nos ponemos un poco a ver la historia de Daniel, su realidad decía que había vivido cambios muy bruscos y muy difíciles. Pasó de ser un noble, un rico, a ser un esclavo y un prisionero. Le cambiaron el nombre, lo obligaron a hacer cosas que él no quería hacer. Pero ¿qué hizo Daniel? Daniel se mantuvo firme en sus convicciones. Y les leo de nuevo lo que significa convicción. Es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o lo que siente. Daniel fue fiel a sus convicciones. Podría haber tenido miedo, podría haber actuado en base al miedo y decir, no, voy a hacer lo que me están diciendo porque si no me van a matar. Pero Daniel fue tan fiel, fue tan valiente, amó tanto a Dios, que no claudicó ante sus principios y él siguió con lo que tenía que hacer, que era adorar y amar a Dios. Si continúa la historia, léala, porque la historia de Daniel es muy buena. Se van a dar cuenta que Daniel marcó una historia importante en el pueblo de Israel. Y después Daniel se caracterizó porque él ayudó a que el resto de los exiliados del pueblo de Israel se mantuvieran firmes y fieles a Dios. Porque veían tanta fidelidad, veían tanto amor, tanta sabiduría y veían cómo Dios los respaldaba que decidían, a través de la pasión que él tenía, seguir amando a Dios, a pesar del costo que significaba hacerlo. Y ahora quiero que pienses por un momento en tu vida. Ya te conté la historia de Daniel, ahora quiero que hagas un análisis hacia ti y pienses. Quizás tu historia se parece en algunas cosas a la historia de Daniel. Quizás te ha tocado tener una vida difícil. Quizás has tenido muchos problemas a lo largo de tu vida. O quizás tal vez has tenido malas influencias. Amigos que te han llevado a hacer cosas que después te has arrepentido. Te ha tocado probar las drogas, el alcohol, los excesos. O estar en múltiples relaciones que finalmente te terminaron dañando. O quizás estas malas decisiones te llevaron a tener malas experiencias. Y eso es lo que hoy dice tu realidad. Que te tocó pasarlo mal, que tuviste que sufrir las consecuencias de haber tomado malas decisiones. Y quizás hoy lo que menos sientes es tener la convicción de que eres, por ejemplo, una buena persona. O tener una buena idea de ti. Porque quizás lo que viviste antes ha hecho que la imagen que tienes de ti mismo se dañe. O que tengas una idea distinta de ti. Pero yo quiero decirte esto hoy día. Y es que hoy día tú estás viviendo una realidad que probablemente sea adversa y no te guste. Pero tienes que saber algo. Que en los cielos hay una verdad distinta a tu realidad el día de hoy. Dios dice de ti que tú eres un hijo, como nos cantaba la Vane al principio. Que eres hijo, que Dios te perdona, que Dios perdona tus errores. Que Él te apartó, que Él te ama.
Y eso es lo que tienes que saber. Hoy, Dios necesita decirte que tú tienes que ser una persona que tenga convicciones fuertes en Dios. Porque como les decía al principio, vivimos en una sociedad tan inestable, donde todo cambia tanto, donde hay tantas corrientes, donde hay tantas filosofías, formas de pensar, tan distintas del diseño de Dios, que estamos expuestos constantemente a cambiar. Pero tú tienes que entender esto. Hay algo que está por sobre tu realidad. Hay algo que está por sobre lo que está pasando afuera. Y eso es lo que te tiene que gobernar, que tiene que ser la convicción de que Dios te ama, de que Dios es tu Padre y de que tú eres hijo. Cuando yo preparaba esta palabra, asociaba esto con algo de biología celular, que lo encuentro súper interesante y me gustaría tratar de hacer el análisis a ver si lo entiendes. En nuestro organismo tenemos una molécula muy importante que es el ADN. Yo creo que en algún momento lo has escuchado. Y el ADN, en palabras sencillas, es una partícula, una molécula que tiene toda la información de ti. Todo. Tu color de pelo, color de ojos, tu altura, todo. Todo está ahí. Y el ADN obedece al diseño de Dios. Dios te creó único, irrepetible, ni siquiera los gemelos idénticos son iguales. Todos tenemos un ADN diferente. Y el ADN es como la firma de Dios en nuestra vida. El ADN nos caracteriza. Y el ADN está lleno de Dios, porque fue Él quien nos creó. Pero en biología celular se estudia de que hay un fenómeno que se llama mutaciones, es decir, que el ADN deja de ser como era originalmente. Y existen algunos factores que se llaman mutágenos. Y los mutágenos pueden ser distintas cosas, pero principalmente son factores externos. Y esos factores externos entran en el ADN y hacen que mute, que cambie. Y con eso vienen enfermedades, malformaciones y una serie de cosas que nos terminan enfermando, como el cáncer, por ejemplo. Y yo entendía esto con respecto a las convicciones. Dios a nosotros nos crea como esta molécula de ADN, intacta, ¿cierto? Original, linda, hermosa. Pero ¿qué pasa? Que vienen factores externos a nosotros. Vienen situaciones complicadas, vienen mentiras, malas influencias. O la sociedad empieza a cambiar y tú cambias con ella. ¿Y qué pasa? Que esas convicciones que mantenían fiel y seguro y tranquilo el ADN, se van y el ADN se vuelve vulnerable. Tus convicciones mantienen el ADN de Dios en ti intacto, libre de todo daño, de toda herida. Y yo quiero decirte esto, es tiempo de que se levante en nosotros una generación de gente con convicción, de gente que ama a Dios, de gente que está apasionada por Dios. Quiero terminar comparando cómo es una persona con convicciones débiles y con convicciones fuertes. Y para esto quiero leerte una parábola que está en Mateo, por acá lo tengo anotado, Mateo 7, 24 al 27. Creo que lo han escuchado alguna vez. Que habla de los cimientos, que habla de cuando un hombre construye una casa, ¿cierto? Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Esta parábola habla de esto, de las convicciones. El segundo ejemplo decía, es un hombre que construyó sobre la arena. Las personas que tienen convicciones débiles construyen sobre la arena. Una persona que tiene convicciones débiles escucha y no cree. Por ejemplo, esta palabra. Te pueden decir, tú eres hijo, Dios te ama.
todo lo puedes en Dios porque Él te da la fuerza, todo lo puedes conquistar. Pero una persona que no tiene convicción, duda. Dice, no es para mí. Para otros sí, para para mí no. Una persona que tiene convicciones débiles, no vive lo que predica, lo que dice. El sábado en Emles eres una persona, pero luego en la semana eres otra. Una persona de convicciones débiles basa su fe en los hombres, en un gobierno, en el comunismo, en el capitalismo. Una persona que tiene convicciones débiles es mal influenciado. Permite que otros le digan lo que tienen que hacer y se aleja de Dios. En cambio, una persona que tiene convicciones firmes es como este primer hombre que construyó sobre la roca. Y la roca es Cristo, es Dios. Una persona que tiene convicciones firmes se va a mantener fiel y firme a pesar de los mutágenos que les hablaba hace un rato. A pesar de los factores externos. A pesar de todo lo que te quiera corromper, una persona que tiene sus convicciones firmes entiende el diseño, sabe quién es en Dios y sabe lo que Dios quiere hacer con él. Una persona que tiene convicciones firmes busca personas con convicciones firmes. Una persona que tiene convicciones firmes cimienta sus convicciones en Dios. Dios necesita una generación de gente apasionada y que tenga convicciones fuertes. Más hoy donde todo lo que parecía bueno, ahora es malo. Y donde todo lo que antes era malo, hoy es bueno. Dios necesita de nosotros que nos levantemos y declaremos las palabras que han sido declaradas también sobre nosotros. Que hablemos de salvación, que hablemos de amor, de restauración, de familia. Dios necesita que tú tengas la convicción de soñar con una familia. Porque Dios va a levantar de ti una familia, un hogar, que va a permitir que otros se restauren, que otros se sanen. Hemos declarado y cantado muchas veces que somos la generación que impactará la tierra. Y yo quiero decirte esto. La generación que impactará la tierra, es decir, nosotros, se compone de hombres y mujeres que aman con pasión a Dios y que tienen convicciones fuertes, que no solo siguen a Dios o se conectan por emoción, sino que tienen convicción. Y yo te pregunto esto, ¿tienes convicción hoy día de que amas a Dios? A mí me ha tocado hablar con gente que dice, no, yo hice esto porque mi líder me dijo. Y después reclaman, no, es que lo hice porque me dijeron. ¿Sabes que no hay peor cosa que obedecer sin convicción? Porque después le vas a echar la culpa a otra persona. Cuando Dios te ama, cuando tú amas a Dios y cuando sabes que tu amor es tan profundo por Él y entiendes que todo lo que pasa en tu vida obedece al propósito, entonces sabrás obedecer con convicción. No entender, porque quizás en el momento no vas a entender cuando te corrijan o cuando te den una instrucción, pero sí vas a saber que Dios te ama y que en la obediencia siempre va a haber ganancia. Y yo te hablo a ti hoy día, a la generación que impactará la tierra, a la generación que está impactando la tierra. Yo te quiero decir esto, hoy Dios nos necesita. Hoy Dios necesita que nuestro corazón se encienda. Hoy Dios necesita que nos plantemos frente a esta sociedad corrompida y que declaremos palabras de verdad, que declaremos palabras de amor, de fe, de pasión, que le digamos a otros que sí hay esperanza, que le digamos a otros que la familia sí es importante, que necesitan de un padre. Hoy la institución más desprestigiada es la familia. Hoy, si se fijan, los padres casi no existen. Y de eso se derivan muchos problemas. Ustedes tienen amigos, tienen familia y saben de lo que les hablo. Bueno, hoy Dios necesita que se levante una generación de hombres y mujeres con convicciones fuertes. Te quiero pedir que ahí donde estás cierres tus ojos, vamos a orar y vamos a pedirle esto a Dios, que Él hoy encienda nuestro corazón, porque para tener una convicción fuerte
tenemos que estar encendidos, tenemos que estar apasionados, tenemos que creer lo que Dios dice de nosotros. Y ahí donde estás, antes de yo comenzar a orar, quiero pedirte que empieces a revisar tus convicciones. ¿Cuáles son tus convicciones hoy día? ¿En quién confías? ¿En quién crees? ¿A quién es la primera persona que le cuentas tus cosas cuando tienes un problema? ¿Qué haces cuando estás frente a algún problema? ¿Te desesperas? ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que se te viene a tu cabeza en los momentos difíciles? Esa es una buena manera de revisar dónde están tus convicciones. Porque si estás viviendo un momento difícil, entonces sabrás que Dios está al control de todo. Y hoy yo te hablo a ti, joven, que me estás escuchando. Emles. Dios levantó una generación en nosotros, la generación que va a impactar la tierra. Pero para eso, tú tienes que saber cuáles son tus convicciones. Tienes que saber qué es lo que Dios dijo de ti. ¿Qué es lo que Dios dice de ti? Vane, ¿podemos cantar esta canción? ¿Quién soy yo para que el gran me acepte así? Entró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Y en tu casa, oh Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Y en el nombre de Jesús, hoy yo bendigo tu vida y declaro que Dios ha hecho de ti un hijo amado. Eso eres un hijo amado. Eres un pastor, eres un líder, un adorador, una adoradora, un profeta, un maestro. Dios hará de ti lo que Él dijo que eres. Yo en el nombre de Jesús bendigo a todos aquellos que han tenido dudas de quiénes son. Y yo declaro que Dios te apartó con un propósito, que Dios te llamó a nacer con un propósito, que eres bendito, que eres un milagro en proceso, que Dios no se ha olvidado de ti, que eres amado. Y aun cuando la noche esté oscura, aun cuando pienses que tienes una nube negra sobre ti, aun cuando te cueste ver a Dios, yo declaro en el nombre de Jesús que hoy tus convicciones se afirman y que vuelves a entender que eres hijo. Yo bendigo esta generación. Declaro que somos la generación que impactará la tierra, que somos hijos, que somos apartados, que Dios nos ama, que nos hizo nacer con un propósito. Y en el nombre de Jesús, anulo toda declaración de maldición que se ha levantado en contra de esta generación. Declaro que Dios dice de nosotros que somos hombres y mujeres apasionados, fieles, trabajadores, que aman a Dios, que le sirven, que le buscan, que son ejemplo donde sea que estén. Emles La Plata, yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que Dios hará con ustedes lo que no han imaginado. Verán fruto, verán multiplicación, porque Dios los va a levantar como lo que son, como hijos amados. Emles Buenos Aires, yo declaro en el nombre de Jesús que verán fruto, que Dios les bendice, que viene un nuevo tiempo para Emles Buenos Aires. Franco, yo te bendigo. Sé que Dios te puso a la cabeza de ese lugar, de Emles Buenos Aires. Y yo declaro que Dios comenzará a acelerar su propósito contigo. Que todo por lo que has estado orando, Dios lo va a soltar. Yo te bendigo, amigo, y declaro que serás un pastor para todos esos jóvenes. Que Dios te va a levantar como un hombre de Dios para esa ciudad. Que Dios te va a usar, que Dios lo va a seguir haciendo hasta que se cumpla el propósito. Y yo bendigo a Alonso. Alonso, yo te bendigo.
Te bendigo porque estás al frente de esta tarea tan difícil. Y yo reconozco en ti el hombre de Dios que hay, que eres como un Daniel, que ha permanecido firme, que ha tenido que decir que no muchas veces y que ha tenido que pagar un costo muy alto para que nosotros hoy día estemos acá. Yo te bendigo, Alonso, y declaro que Dios va a seguir haciendo contigo cosas extraordinarias. Y yo bendigo a todos los que están escuchando esta palabra. Declaro que Dios dice de nosotros que somos hijos y que nada nunca va a cambiar esta condición. Aunque nos equivoquemos, aunque fallemos, aunque retrocedamos, nuestras convicciones siempre estarán firmes y entenderemos siempre que somos hijos amados, que le pertenecemos a Él, que Él nos ama, que nos llamó con un propósito y que ese propósito es que otros también le conozcan. Y yo en el nombre de Jesús, y te pido también que me acompañes a orar. Oro por todos esos jóvenes que no conocen, por todos esos jóvenes que están lejos, que no conocen de Dios. Y declaro que esta melodía que está sonando hoy llega a su espíritu y que ellos comienzan a entender que son hijos, que aunque hoy día no lo sepan ni lo entiendan, ellos son apartados, ellos son escogidos. En el nombre de Jesús, yo bendigo a esa generación que hoy está perdida, que no entiende, que está desesperada por una verdad. Y yo declaro que esa verdad se va a revelar, que el amor de Dios se va a revelar a través de nosotros, a través de Emles, a través de lo que Dios hará con nosotros.